Complicado que otro porque creo que este tema es ya la mezcla de un poco de anatomía, de fisiología, así que se va complicando un poquito, más que nada porque ya es con los contenidos que ustedes tienen de química más el aporte de otras materias para ir entendiendo. Igual, se lo hace siempre desde el punto de vista que vamos viendo nosotros, que es el metabolismo, el funcionamiento, el cual tienen como objetivo estas hormonas dentro del cuerpo humano. A ver, vamos a compartir el PowerPoint para que... Profe, disculpe. Sí, decime. Dice Julieta Cardoso si le puede permitir grabar, no tiene micrófono ella para avisar. Bueno, ahora la buscamos. Gracias. Tiene micrófono, no graba. ¿Quién? ¿Qué apellido era? Cardoso. Ah, Julieta, sí, aquí la tengo. Sí. Listo, permitido. Bueno, gracias, profe. Bueno, ahí la vemos, están viendo ustedes, ¿verdad? Solo que vamos a ampliar un poquito para que sea más fácil. Bueno, empezamos entonces. Ay, aquí, si lo ven bien ahí, no lo pongo entero para que lo pueda mover desde este lugar. Lo que vamos a ver hoy entonces son las hormonas. Las hormonas son mensajeros químicos. O sea, la hormona es un producto que lo va a secretar un órgano, en general un órgano, un tejido o una célula para enviarle una información hacia otro lugar o al mismo para que ejecute una determinada función. Estas hormonas, estos compuestos químicos, si son mensajeros, el medio de movilidad va a ser la sangre. O sea, lo va a secretar un lugar, un tejido, una glándula, y en general va a ir a ejercer su función a una distancia más o menos larga, que es donde está el órgano efector. Aquí tenemos una diapositiva donde vemos este ejemplo, que es el más típico o el más característico, donde vemos que tenemos tres estructuras, digamos. El hipotálamo, que es el sistema nervioso central, la hipófisis, que es un, digamos, intermedio sería en este caso, y el órgano efector. Entonces, imaginemos que
el órgano efector va a ser el ovario o los testículos en el caso del hombre, y el objetivo es que se produzca o la ovulación en el caso de la mujer, o en el caso del hombre, la producción de espermatozoides. Todas estas dos funciones, que he tomado como ejemplo, que tienen que ver con los órganos sexuales, no es una función que se cumple en forma sistemática, organizada y a tiempo, en forma regular, sino que es en determinados momentos. Por ejemplo, en el caso de la ovulación, es una vez por ciclo, que generalmente es 28 días, y se produce si las determinadas condiciones, que son los niveles de hormona, un adecuado características del tejido que se den, o sea que todo tiene que haber como una armoniosidad o una serie de circunstancias que se tienen que dar juntas para que eso suceda. Y no es, digamos, necesariamente siempre, sino es cuando eso sucede. Por eso hay mucha gente que tiene problemas de ovulación, o hay ovulaciones fuera de tiempo, etc. Para que eso suceda, tiene que haber una serie de mensajeros que van a ir llevando esa información para generar esa respuesta que puede ser en el final de esa serie de informaciones, el objetivo de esa comunicación. Por ejemplo, en este caso tenemos el hipotálamo, que va a generar o fabricar primero una hormona que va a ser la encargada de avisarle a la hipófisis que fabrique un segundo mensajero, una segunda información, que es otra hormona. Entonces, el hipotálamo, porque le recibe una determinada información, va a generar esa hormona liberadora, que su primera tarea es llegar hasta un órgano, como es la parte anterior de la hipófisis. Ahora vamos a ver que la hipófisis tiene dos partes, y va a generar o fabricar en respuesta a este estímulo, que es esta hormona, que se le llama liberadora, porque justamente el objetivo es que la hipófisis libere una segunda hormona, que puede ser TSH, ACTH, LH, varias, que puede producir, que van a ir hacia un órgano específico a llevar de nuevo esa información que trae de la hipófisis para que el órgano efector realice la función. O sea, ven cómo hay un suceso de hechos que tienen que ir coordinados de manera que uno sucede primero hasta una determinada concentración, genera un segundo efecto que produce una tercera función, etcétera, hasta que llega a cumplir la función real, que es la que lo ejecuta, es ese órgano efector al que estamos haciendo referencia. Entonces, toda esta serie de informaciones que se van encadenando tiene como a veces hasta una rigurosidad y una efectividad notoria. Por eso siempre vamos a hablar de lo que es el organismo humano como una perfecta máquina que puede funcionar gracias a todo un sistema como de relojería que va coordinándose y acomodándose para que eso suceda. Este cuadro que ven, que parece muy complejo, es un poco lo mismo que el anterior, solo que está como detallado cuáles son esas hormonas que fabrica, en este caso, nuestro sistema más importante de información hormonal, que es este trío denominado hipotálamo, hipófisis y órganos efectores. Entonces, a nivel del sistema nervioso central, que es el hipotálamo, hay la producción o la llegada primero de un estímulo, que puede ser interno o externo, dependiendo del órgano al que le queremos hacer generar un efecto. Entonces, ese estímulo es nervioso, llega una información. Ese hipotálamo fabrica una serie de hormonas que justamente como van a actuar sobre la hipófisis, se llaman hormonas liberadoras. Producen unas hormonas que casi todas van a ver ustedes que tienen esta RH, porque esto quiere decir hormona liberadora, para producir otras hormonas mucho más específicas, que son las que van a actuar en todos estos que están como un celeste más oscuro, que serían los órganos efectores, para generar una determinada función o estímulo de acuerdo al lugar de que se trata. En este caso,
vemos que las hormonas liberadoras que produce el hipotálamo, en la mayoría de los casos, aquí tenemos que están en celeste, que son de un estímulo positivo. ¿Qué quiere decir un estímulo positivo? Que van a llevar la información para que se produzca la liberación de una segunda hormona, un estímulo positivo. En cambio vemos que hay algunos casos, como este de la GRH, que es la hormona del crecimiento, o este, que es la de la prolactina, o este, que es la de la melanina, donde además vemos una hormona que está aquí dibujada, escrita en rojo. Porque, ¿qué quiere decir esa hormona que también fabrica el hipotálamo? Es una hormona que tiene el efecto opuesto, que es el de inhibición de la producción, en este caso sería de la GH, que es la hormona del crecimiento. O en este caso, que es la inhibición de la producción de otra hormona, que es la prolactina. O en este caso, que es la inhibición de la producción de estas dos hormonas, FSH y LH, que actúan o sobre ovario o sobre testículo, produciendo, por ejemplo, la espermiogénesis. Entonces, el hipotálamo fabrica o genera hormonas para llevar información hacia, en este caso, la hipófisis, que va a generar una nueva hormona que va a actuar sobre el órgano efector. Casi todas las hormonas que produce el hipotálamo son de estímulo positivo. Producen liberación. Pero también hay casos donde produce no solo la de liberación, sino también la de inhibición. Entonces, luego de que esas hormonas liberadoras o generadoras de una respuesta de liberación hormonal actúen sobre los órganos efectores, estos efectores van a producir el efecto o la función para la que están diseñados. Por ejemplo, esta hormona del crecimiento va a actuar sobre hígado, sobre músculo, produciendo ese efecto de crecimiento que es, por ejemplo, en el caso del músculo, el aumento de la masa muscular, o podría haber sido, en el caso del hígado, un aumento de la producción de glucosa, que es una gluconeogénesis. O, por ejemplo, la TSH, que actúa sobre la tiroides, el efecto de esta hormona es producir las hormonas tiroideas, que son T3 y T4. Por ejemplo, en el caso de la prolactina, que actúa sobre las glándulas mamarias, favoreciendo o produciendo el crecimiento y el desarrollo de las glándulas mamarias, etc. Cada uno tiene su función específica, que ahora la vamos a ver en detalle, donde estas intermediarias, que son hipofisarias, hipófisis anterior, producen una hormona específica para que actúe sobre el órgano blanco, que va a producir la función última, que es la esperada. ¿Qué características tienen las hormonas? No actúan, si hemos dicho que se vehiculizan por la sangre, van a estar en contacto con todo el organismo, pero no actúan sobre todos, actúan específicamente sobre el órgano que van a generar su función. ¿Por qué? Porque las hormonas tienen esa característica o esa cualidad de necesitar un receptor que le es único para ellos, que es quien va a recibir la información para producir el efecto. Ahora vamos a ver un poquito de cada una de estas hormonas y quién las produce. Las hormonas en general están producidas por una glándula. Una glándula que cuando el órgano entero es el productor o exclusivamente de una hormona, estamos hablando de glándulas. Si no, pueden actuar sobre una parte de un órgano, que pueden ser algunas células, y en ese caso no sería una glándula, sino es un tejido con algunas células con producción hormonal. Una de las primeras glándulas es la que se llama la hipófisis. Esta hipófisis tiene la característica de estar formado por 3 lóbulos, donde se le llama lóbulo anterior, al que está hacia adelante, lóbulo posterior, el que está hacia atrás, y tiene un istmo que lo une, o más delgado, o que está en contacto con ambas partes. Esta hipófisis, que está localizada, si vemos en el dibujito de la primera diapositiva,
a esta altura en la cabeza, ahí está la forma que tiene esa hipófisis, tiene la característica de secretar 9 hormonas, cuyas funciones primordiales de la hipófisis es regular el funcionamiento de otros tejidos endocrinos. Por eso hemos dicho que son hormonas que van a ir a actuar sobre un órgano específico para cumplir la función única. ¿Qué podemos decir de esta hipófisis? Que tenemos entonces 2 lóbulos y un istmo. El lóbulo anterior, o también llamado adenohipófisis, que es la que produce 2 grupos de hormonas. A una se le llama tróficas y a otra no tróficas. Estas tróficas, llamadas ACTH, en general por la inicial, TSH, FSH, LH o MSH. Y las no tróficas, GH o PRLH. Ya vamos a ver qué quiere decir cada una. Aquí hemos cambiado de tema directamente. Estas hormonas van a ser las que van a actuar, como hemos visto en la diapositiva anterior, para producir una hormona específica para una función determinada. Estas hormonas tróficas son las que van a actuar sobre un tejido o sobre un órgano para que ellas a su vez ejerzan la función. En cambio, estas que no son tróficas, directamente ellas son las que ejercen el efecto para producir la función. Esta es la prolactina, que actúa en el desarrollo mamario, y esta es la del crecimiento, que hemos dicho que puede actuar, por ejemplo, en el hígado, en el músculo, en los huesos, etc. También tenemos un tejido muy especial, que es la placenta. Esta placenta, como ustedes saben, aunque sea, digamos, de oídas, han escuchado alguna vez, es un tejido que se encuentra, aquí tenemos una embarazada, se desarrolla y actúa, funciona durante el embarazo. Este tejido es capaz de secretar una serie de hormonas que ayudan o favorecen el desarrollo del bebé. En la placenta también encontramos hormonas tróficas, como cuáles, como la gonadotrofina coriónica. Esta gonadotrofina coriónica, que así se llama, HCG, que en inglés, en realidad es hormona gonadotrofina coriónica, en inglés quedaría como HCG, en inglés casi todo está escrito en forma invertida, es la que se utiliza para el diagnóstico del embarazo. Esta hormona HCG solo es producida por la placenta cuando hay un embrión en gestación. Entonces, como es exclusiva de la producción durante el embarazo, no sirve para que, si esta hormona está presente, se pueda inferir que hay un desarrollo gestacional y por lo tanto hay un embarazo positivo. Esta hormona tiene 2 partes, una A y una B, una subunidad alfa y una subunidad beta. Ustedes habrán escuchado más de una vez que el análisis de embarazo se hace por la subunidad beta de la HCG. ¿Por qué? Porque la subunidad alfa es común a otras hormonas, por lo tanto no sería indicadora de embarazo, porque puede ser, porque se comparte con hormonas que no están solamente en el embarazo. En cambio, cuando uno va a utilizar como diagnóstico, quiere decir que la presencia en este caso, de esta subunidad, va a estar asociada directamente y exclusivamente a la presencia del embarazo. Por eso, la presencia de esta hormona positiva, independiente de la cantidad, va a indicar un embarazo positivo. La cantidad podrá indicarnos si se trata de cuántos meses o cuánta producción del embarazo hay. Otra hormona que produce la placenta es una que se llama lactoplacentaria, donde tiene como función favorecer o estimular el crecimiento del bebé, aumentar el tamaño de las mamas, por eso se llama mamotrófica, y también del cuerpo lúteo y de la eritropoyetina.
si se acuerdan de los tipos de mensajeros que utilizábamos, estaban aquellos que, mensajeros, la hormona, llegaban hasta la pared de la célula, se unían al receptor, pero no podían entrar a ella. Y necesitaban en esos casos un segundo mensajero. Bueno, en el caso de estas hormonas de la placenta, su mecanismo de acción es con segundo mensajero. Y ese segundo mensajero, que es el que se activa una vez que está unida la hormona a su receptor en la superficie, en este caso es el AMP cíclico. Eso como para que ustedes puedan asociarlo o refrescar con el tema de los receptores de membrana. Esta hipófisis, entonces, hemos dicho que tenía dos partes, el lóbulo anterior o adenohipófisis y el lóbulo posterior o neurohipófisis. La neurohipófisis es mucho más simple en el sentido que solo fabrica dos hormonas. Una se llama ocitocina y otra vasopresina. Estas hormonas actúan por sí mismas, o sea, no son hormonas liberadoras que después van a ir a generar un segundo estímulo de acción, sino ellas mismas son las que producen el efecto. Por ejemplo, la ocitocina es la hormona que va a ayudar a la expulsión del bebé durante el parto normal. O sea, que es el encargado de contraer y de producir las dilataciones a nivel de los huesos, gracias a esas contracciones del útero para permitir el nacimiento. Esa oxitocina también es la hormona que alguna vez habrán escuchado que se pone por goteo para acelerar un parto, porque como es la responsable de esas contracciones fuertes, cuando las contracciones no son tan intensas, una manera de acelerarlo, digamos artificialmente, es agregando oxitocina por goteo para que ese parto se apure. Esa oxitocina también es producida por, digamos, en el momento cuando hay, digamos, cuando se va acercando la parte del parto, por la misma acción del tamaño del bebé y de la maduración correcta para que se produzca el parto. También es la responsable de la secreción de la leche, entonces es activada por la succión del bebé que va a producir una mayor producción por un lado de la leche en las mamas y por otro lado la eliminación. Y la vasopresina tiene que ver con, una función a nivel renal, que ahora la vamos a ver. Primero vamos a ver en detalle la oxitocina. La oxitocina es una proteína. Al ser una proteína está compuesta por aminoácidos. Miren de simple que es esta molécula de hormona. Estos son los 9 aminoácidos que forman la oxitocina. Y como el primero es una cisteína y el sexto es otra cisteína, que tenían un azufre, forma como un ciclo. Y esta característica química de la oxitocina la hace muy particular. Esta va a circular libre en la sangre, más o menos dura entre 3 y 5 minutos, y como hemos dicho, va a ser responsable de la contracción del útero, por lo tanto va a depender de la concentración de estrógeno y progesterona que haya, y es, como les he contado, la que se administra para inducir un parto. Esa es la función principal en el momento del embarazo cerca del nacimiento. Pero una vez que ha nacido, es la responsable de la excreción de la leche, porque como lo que hace es contraer el músculo, en los músculos del pezón va a actuar para la eyección o la excreción de la leche. ¿Qué otra hormona tenemos? Hemos dicho la vasopresina, llamada correctamente arginina vasopresina, o también llamada hormona antidiurética. Esta hormona también está formada por 9 aminoácidos, que es muy parecida a la oxitocina. Sin embargo, cambia o difiere
en vez de nada más que 2 aminoácidos. Miren cómo las funciones dependen de los aminoácidos que la forman, porque tan parecidas químicamente y tan diferente la función desde el punto de vista hormonal. Esta hormona antidiurética, la función que cumple es reabsorber a nivel de los túbulos renales distales del riñón, reabsorber el agua. ¿Se acuerdan que el año pasado cuando veíamos histología, el riñón lo que hace es filtrar la sangre, pero filtra de una manera muy particular. Deja pasar todo y vuelve a reabsorber lo que le interesa. ¿Se acuerdan que lo comparábamos el año pasado como si uno va a colar la leche, por ejemplo, y lo que quiere es retener la nata o cualquier partícula que le pueda haber quedado o que no queramos, nosotros ponemos un colador y dejamos pasar el líquido y retiene lo sólido que no nos interesa, por ejemplo. La manera como el riñón filtra la sangre es como un colador, sí, porque hacemos pasar la sangre y retiene todo lo particulado, que son los glóbulos rojos, blancos, las plaquetas, y deja pasar el resto, todo el resto. Pero entre todo ese resto está todo lo que es la parte líquida de la sangre, que el cuerpo humano la necesita. Entonces, en los túbulos renales se procede a absorber todo aquello que sí le interesaba al cuerpo humano. Esa función de absorción se realiza gracias a la acción de esta hormona antidiurética. O sea, miren qué importante que la hormona antidiurética absorba esa agua que se ha filtrado totalmente. Por lo tanto, ¿qué pasaría si esos túbulos renales no absorben la parte líquida del plasma que se ha filtrado? Perderíamos muchísima líquido por orina, generando sin duda una deshidratación. La manera como actúa esta hormona es aumentando la permeabilidad, aumentándole como el poro del vaso para que pueda pasar. Lo que va a generar es disminuir la diuresis, porque la reabsorbe. Hay una enfermedad típicamente que se llama diabetes insípida, y se llama diabetes simplemente porque orina mucho, porque no absorbe el plasma, la parte líquida del plasma, pero no porque tenga el azúcar aumentado como son las diabetes. Pero se llama por esa característica similar. El mecanismo de acción de esta hormona es que también se une a los receptores de la membrana y va a generar un segundo mensajero o una respuesta, que en este caso puede ser de 3 tipos, o proteína G o AMP cíclico, estimulando la enzima que se llama PK. ¿Cuál es el segundo mensajero de la vasopresina? Típicamente es el inosine trifosfato. ¿Qué patologías conocidas o características hay asociadas a la hormona antidiurética? Es la que les nombraba, que se llama diabetes insípida. En esa diabetes insípida lo que le falla es la hormona esta antidiurética. Hay una falla a nivel de hipófisis, no fabrica la hormona antidiurética. El paciente no puede reabsorber el líquido a nivel de los túbulos distales del riñón y se produce una eliminación exagerada de orina. Orina entre 9 y 10 litros por día. Si el paciente no es tratado con esta hormona artificialmente que hoy existe en forma sintética, se moriría de una deshidratación o tendría que estar tomando líquido permanentemente. Este mismo tipo de diabetes insípida, hay una variedad, que es la insípida nefrogénica, donde la cantidad de hormonas es normal, pero no responde estos tejidos a la acción de esta hormona por una falla genética. Otros intermedios sería un síndrome de secreción inapropiado, donde se altera en realidad la regulación de esta hormona, como suele pasar en algún tipo de cáncer de pulmón o de tuberculosis pulmonar. Eso quiere decir TBP. Bien, pasamos a otra glándula, que es las glándulas tiroideas.
Aquí tenemos un dibujito donde vemos claramente dónde están ubicadas las glándulas tiroideas. Es a la altura del cuello, están como envolviendo. Estas glándulas producen las hormonas que se llaman hormonas tiroideas, T3 y T4. Estas también son proteicas. Esta tiroides, esta glándula tiroidea, contiene lo que se llaman folículos, donde los folículos son como si fuesen células que están dejando un espacio en el medio, como si tuvieran un tubito circular, donde dejan un espacio en el medio. Estas células foliculares son las responsables de fabricar la hormona, que la van a verter a su interior como un material viscoso, que son las hormonas T3 y T4, que van a ser liberadas para ir a la circulación y ejercer su función. Químicamente, que es lo que nos interesa en esta materia, estas hormonas tiroideas, que se llaman T3 y T4, tienen una estructura como esta, donde vemos que son dos anillos. Anillos se llama cuando están cerrados, y fenólicos porque tienen la estructura parecida a la del fenol, que es esto como si fuese un panal de abejas con 6 caras. Doble estructura de dos anillos fenólicos, donde si vemos en detalle vemos que en estos puntitos, en estos lugares, vamos a tener una molécula de yodo, es un I. Cuando lo tienen los 4, se llama tetra de 4, tetraiodo tirosina, porque esta es la estructura que deriva de este aminoácido, que es una tirosina. Entonces, cuando tiene en los 4 puntos señalados con la flecha roja, es una hormona que se llama T4, donde tiene en el 3, en el 5, en el 3' y en el 5' tetraiodo tirosina. Cuando en esta posición, que es la 5', no lo tiene, esta hormona se llama triiodo tironina, que es 3 iodos en estas 3 posiciones. O sea, con esto nos damos cuenta que las hormonas tiroideas, para funcionar, es imprescindible la presencia de yodo. Esto les hace entender que para que nosotros podamos fabricar normalmente las hormonas de la tiroides, debemos tener en nuestra dieta una incorporación normal y suficiente de yodo. ¿Qué pasaba hasta hace unos 30 años? Todos los que vivíamos lejos del mar tenemos una falla en el aporte de yodo de nuestra dieta, porque no consumimos, o no nos gusta, o culturalmente no lo tenemos tan a mano, una cantidad de pescados de mar, que son los que tienen una concentración de yodo importante. Entonces, al haber una carencia de yodo en nuestra dieta, lo que sucede es que a la corta o a la larga, empezábamos a tener una deficiencia en la fabricación de estas moléculas tiroideas. Entonces, toda la gente, o casi toda, la que vivía lejos del mar, desarrollaba a corto o a largo plazo un hipotiroidismo. Por eso ustedes habrán sabido, habrán escuchado que el hospital más importante para tratamiento de los problemas de tiroides se encuentra en Salta, que era donde mayor cantidad de enfermos hipotiroideos, hipo porque les bajaba la producción de la hormona, estaba en Salta. ¿Cómo se ha ido solucionando este tipo de problemas? Hace muchos años, me parece que más de 30 ya, lo que se ha ideado es agregarle a la sal de mesa una composición determinada de yodo, que es lo que normalmente se llama sal marina. Ustedes saben que el mar tiene mucha sal y además tiene esa composición de yodo necesaria y suficiente para la producción hormonal. Entonces, si ustedes alguna vez se fijan en la sal dos anclas o en la sal celusal, van a ver que tiene artificialmente un agregado de una determinada concentración de yodo para compensar esta deficiencia, y se ha visto que durante la vida o durante los años
se ha reducido muchísimo la presencia o la existencia de los hipotiroideos. ¿Qué pasa con los años? El porcentaje de hipertensos, cuando van pasando los años, es mayor. Y el hipertenso debe reducir su ingesta en sal. Por lo tanto, indirectamente, reduce su ingesta de yodo. Entonces, igual sigue habiendo en las zonas del norte o en las zonas alejadas del mar, llamados mediterráneos, muchísimo más incidencia de las enfermedades del hipotiroidismo. Conclusión, tomen algas, coman algas, busquen la manera de tener yodo. Esto que sigue ahora es simplemente para que ustedes lo tengan gráficamente o animado, en una animación de cómo es la biosíntesis de las hormonas tiroideas. Me parece importante porque ustedes si hacen un casting de 10 mujeres de más de 45 años, 9 son hipotiroideas. En las mujeres grandes se nota más. Digamos, hoy hay hormonas sintéticas y se puede cubrir y está totalmente o bastante controlada. Miren, estas son las células foliculares que hemos dicho que forman parte, era un círculo entero. En el dibujito, porque no me entraba, hemos puesto que están algunas células de la tiroides, son estas. Estas células de la tiroides lo que van a hacer es captar, que es el dibujito que está aquí, el yodo que viene de la dieta, provista por los alimentos. Una vez que es captado ese yodo, van a pasar al espacio intermedio que era el coloide. Y ahí quedaba el yodo. Este yodo, que entraba como yoduro, va a ser activado por una enzima, que está representada aquí con un dibujito verde, que se llama enzima peroxidasa tiroidea. Esa enzima está pegada en esta membrana apical de las células foliculares. Una vez que reacciona por acción de esta hormona, de esta enzima peroxidasa tiroidea, lo que sucede es que este yodo se transforma en yodo orgánico. De yoduro pasa a yodo. Simultáneamente, estas células van a sintetizar una proteína que es esta que está dibujada en azul, que se llama apotiroglobulina, porque todavía no es la tiroglobulina final, sino es un estadio anterior. Este yodo, que se ha transformado de yoduro en yodo activo, va a unirse en esta apotiroglobulina en las posiciones 3 y 5. Al unirse, aquí tenemos un dibujito, este aminoácido, que era una tirosina, que estaba en el interior del folículo, va, formando parte de una proteína, va a incorporarse en estas posiciones, 3 y 5, 3 y 5 de las tirosinas, los residuos de tirosina, que es como se le dice. Estos residuos de tirosina se van a unir de a dos. Una vez que ha entrado el yodo, se van a empezar a unir, hasta que queden unidos de a dos. Esos dos van a formar lo que se llama la hormona tiroidea T4. Se rompen, se liberan y queda formada la T4. Después de esta iodación, la apoproteína se va a convertir, acuérdense que era una apotiroglobulina, se transforma en la tiroglobulina. Esa tiroglobulina va a ser tomada, absorbida o como deglutida con pseudópodos desde el interior del coloide hacia la célula por un proceso que se denomina pinocitosis. Una vez que está captada por estas células foliculares, van a hidrolizarlas, que es cortar a esta hormona tiroidea, para que pueda ser liberada como T4. Una vez que está liberada la T4, no es activa. Recién cuando pierde uno de esos yodos y se transforma en T3, es la manera como puede actuar sobre los tejidos. Liberadas a la sangre para que actúen. ¿Qué función cumplen las hormonas tiroideas? Especialmente regulan lo que se llama la actividad basal de la célula. ¿Qué es la actividad basal?
más que nada lo que sea regular el aporte de energía. Estas hormonas tiroideas, imaginemos que es una célula, y este es el núcleo. Estas hormonas tiroideas, a diferencia de las dos anteriores que hemos visto, que eran proteicas, estas sí son capaces de atravesar la membrana celular y van a ir directamente al núcleo de la célula, donde van a encontrar un receptor intracelular que va a pegarse, al que van a pegarse estas hormonas, para regular la expresión de los genes o generar una expresión. Esto ven el dibujito, este es el del ADN. Este es el del receptor de la T3 y de la T4. A diferencia de las hormonas o de los casos de los ejemplos anteriores que hemos visto, donde las hormonas se pegaban en la membrana de la célula y no podían pasar. Necesitaban sí o sí un segundo mensaje. Entonces, ¿qué le pasa a la persona ¿qué función cumplen las hormonas tiroideas primero en nuestro organismo? Activan la bomba de sodio y potasio. Activan la bomba. Hagamos un poco la comparación, que seguramente entre ustedes, si no hay un hipotiroideo, tienen un conocido que ha sido un hipotiroideo y por lo tanto van a poder asociar cuáles son los síntomas que tienen. Estas hormonas aumentan la actividad de la bomba de sodio y potasio, o sea, producen energía. ¿Qué le pasa al que tiene bajo nivel de hormona tiroidea? En general es aplastado, en general está más cansado, en general no tiene mucha energía. También las hormonas tiroideas son responsables de la producción de calor. El hipotiroideo es friolento. Hay un consumo, mejoran el consumo de los hidratos de carbono y de los lípidos. Por lo tanto, si la hormona tiroidea mejora en el consumo, el que tiene bajo nivel no tiene buen consumo. En general aumenta de peso. No hay degradación de proteínas y hay una actividad disminuida del sistema nervioso simpático porque las hormonas tiroideas son responsables de estimular ese aumento o esa actividad del sistema nervioso simpático. O sea, definiendo las funciones de la hormona tiroidea, vamos a saber cuáles son las características del que le falta. ¿Qué cosa es importante también definir en esta síntesis de las hormonas tiroideas? Y es que es un fenómeno de regulación que se llama de feedback positivo. ¿Qué significa eso? Hemos dicho que la TRH era la hormona liberadora del hipotálamo que actúa sobre hipófisis, lóbulo anterior, fabricando la hormona específica que se llama TSH, que actúa sobre tiroides produciendo T3 y T4. Este caminito, que hemos dicho que es el camino habitual y el típico de los 3 estadios, hace que el producto final, que en este caso es T3 y T4, sea el que cuando va aumentando la concentración de T3 y T4, sea el estímulo de decirle al hipotálamo, pare de fabricar, ya hay mucho. El estímulo de inhibición, o también llamado de feedback negativo, es el freno que ejerce el mismo producto del órgano sobre sus estimulantes superiores. O sea, cuando se fabrica T3 y T4, va a ser suficiente para decirle al hipotálamo, pare de fabricar TRH. Y va a ser el estímulo suficiente para decirle a la hipófisis, pare de fabricar TSH. Eso es un feedback negativo. ¿Qué pasa con estas hormonas tiroideas en la sangre, en circulación? No están solas. En el plasma, la mayoría, sí vemos que algunas, como está en el gráfico, pueden andar solitas, pero la mayoría van unidas o van viajando con una proteína. Esa proteína se llama globulina fijadora de tirosina, también puesta como TBG. Es la manera como circulan en vía sanguínea. ¿Sí? Quería preguntarle algo que no me ha quedado claro. Para que
O sea, para que actúen de T3 y T4, para que actúen, se tiene que activar T3, digamos, para que puedan actuar. La T3, que tiene 3 iodos, es la activada de la T4. La T4 es la manera como sale de tiroides a circulación. Pero para que actúe, tiene que perder un yodo. Esa es la manera O sea, como es funcional en los tejidos. Ah, bien. Si alguna vez has escuchado el tratamiento que se le da a las mujeres, digo yo, a todos, lo que pasa es que es mucho más común en la mujer que en el varón, es T4, hoy. Cuando yo era estudiante, yo vivía con una abuela y mi abuela era hipotiroidea y tomaba T3. En ese momento, el tratamiento que se había adecuado, que se había estudiado que era el más efectivo, era el T3. Después, cuando se empezó a probar, se vio que el T4, porque el organismo es capaz de decidir en qué momento hacer el cambio del T4 al T3 para que se activa. En cambio, si tomaban T3, que es la activa, y no hacía falta, se perdía. Hoy se da, ustedes van a ver, en un 90 y más por ciento, donde el tratamiento es directamente la T4. Hay medicación que es la combinación de ambos, que es cuando se ve que el T4 no alcanza o no es lo suficientemente activo, porque no corrige los problemas por los que se consulta o por los que el paciente va al médico, se trata de dar los dos juntos para ver de qué manera responden mejor. Miren, aquí está simplemente la unión de estas hormonas tiroideas a la proteína transportadora para mostrarle cómo, de acuerdo a la necesidad, va generándose esa unión. Luego va bajando la que está libre, vuelven a subir. Les he dicho que la característica o una de las funciones de las hormonas tiroideas es regular la temperatura. Cuando te falta, no hay quien regule o no hay quien haga subir un poco más esa temperatura, por lo tanto, el hipotiroidismo hemos dicho que es friolento, porque es un activador de todo lo que es la producción de calor. Entonces, ¿qué va a pasar en un clima frío? En un clima frío, ese estímulo debe ser mayor, porque el organismo necesita mayor cantidad de calor porque está externamente en un clima hostil. Por lo tanto, esta TRH va a mandar la información a la hipófisis para producir TSH, TSH a la tiroides, y la tiroides va a producir una determinada cantidad de T3 y T4 para mejorar la producción de calor de ese cuerpo humano. ¿Cómo es el metabolismo? Esto quiere decir, ¿qué pasa con esas hormonas después que han sido utilizadas? O quién regula que se fabrique o más o menos. El metabolismo de las hormonas tiroideas activas y transformarla, la T3 hemos dicho que la activa, en una forma que es inactiva, ¿para qué le puede servir? Para que ahorre energía en los casos en que no haga falta. Por ejemplo, en una situación de desnutrición. Entonces, esta T3 inversa es una manera o una respuesta del organismo como un mecanismo de defensa para ahorrar la energía que no está siendo necesaria, y un ejemplo sería en un estado de desnutrición. ¿Qué pasa cuando estamos en una zona de donde no tenemos yodo o tenemos bajo consumo de yodo en la dieta? Hemos dicho que sí o sí necesitamos el yodo para fabricar las hormonas de la tiroides. Entonces, lo que estaría débil o flaco es este paso, porque la producción de yodo, a pesar del estímulo de la TSH, va a ser malo. Si no hay suficiente yodo, lo que va a suceder es que se van a bajar las concentraciones
de T3 y T4 por falta de aporte de yodo, entonces deficiente fabricación de las hormonas tiroideas. Entonces, cuando esas hormonas tiroideas no tenemos el suficiente yodo, va a generar mucho menor concentración. ¿Qué le va a pasar a los efectos? El efecto de inhibición a nivel de hipotálamo o de hipófisis va a ser menor, justamente porque le está diciendo sigan fabricando porque no hay suficiente. Cuando un paciente tiene una falla en la producción de hormonas de la tiroides, el síntoma clínico, lo que en aspecto externo se visualiza, es un aumento del tamaño de la tiroides. ¿Y eso por qué? Es lo que se llama una hiperplasia, porque la tiroides trata de fabricar, y como no tiene suficiente yodo, por ejemplo, y no tiene volumen para poder hacerlo, empieza como a trabajar más rápido, y ese aumento del tamaño genera un aumento, ese aumento de la velocidad, del intento de velocidad de formación, aumenta el tamaño como un tipo de inflamación. Eso se llama hiperplasia, y porque además no tiene el freno de la que produce las mismas hormonas T3 y T4 sobre el hipotálamo para decir pare de fabricar. Esta flechita, este paso de fabricar TSH y de hipófisis a tiroides está exacerbado o aumentado. Entonces, como hemos dicho, la falta de yodo va a hacer que la concentración de T3 y T4 sea baja y por lo tanto esta desinhibición o inhibición no esté presente o no existe. ¿Cómo actúan? Hemos dicho que estas hormonas tiroideas tienen la capacidad de atravesar la membrana celular porque sus receptores no están en membrana, sino están en el núcleo. Son receptores intracelulares. Y su efecto, al unirse al receptor, es actuar sobre la transcripción. ¿Sobre qué células actúan las hormonas tiroideas? Todas prácticamente. Lo que hacen es activar la síntesis del ARN mensajero, activando una enzima que se llama sodio-potasio ATPasa. Estimulan la síntesis del colesterol, aumenta el número de receptores y lo que hace es un efecto anabólico de síntesis. Y cuando los valores son altos hay un efecto también de destrucción o catabólico. Hay patologías características de estas fallas o de estos aumentos en la tiroides. Uno es lo que se llama el cretinismo. Este es especialmente en los niños, donde puede ser, por ejemplo, si la madre es una hipotiroidea no tratada y está embarazada, le va a generar una concentración muy baja de hormonas de la tiroides al bebé. Por lo tanto, va a tener lesiones en el desarrollo, especialmente en la última etapa del embarazo, pudiendo generar o bajo peso o al retraso mental, que es lo que es, digamos, tan fácil corregir y que es una lástima porque produce secuelas irreversibles. En cambio, en el adulto, estas hormonas tiroideas pueden generar dos tipos de patologías opuestas. El hipotiroidismo, que es el más común, es la falta de hormonas, que es con todas estas características que hemos dicho, bajo intolerancia al frío, aumento de peso, lento, cansado, siempre con sueño, aumento del tamaño, que se llama bocio, etc. Acumulación de líquido en los músculos, esto se llama mixedema, o sea, hinchado, etc. En cambio, el hipertiroidismo, que es una producción exagerada de hormonas de la tiroides por parte de la tiroides, tiene un poco las características opuestas. Es eléctrico, es exageradamente activo, tiene taquicardia, tiene insomnio, no puede parar de hacer cosas, baja mucho de peso, nervioso, produce mucha ansiedad. Si alguna vez ustedes han visto un hipotiroideo, no se lo olvidarían nunca, porque en realidad es una persona que está tan activa
que pasa digamos, por molesta en el entorno, porque no puede parar de hacer cosas, de hablar, de moverse, y sería identificada claramente. Eso siempre que no sea tratado. Hoy se puede tratar, y en general el tratamiento del hipertiroidismo es anularle la glándula tiroides y la transforman en una hipotiroidea y le suplementan artificialmente la medicación, con medicación a la hormona de la tiroides. Bien, con eso terminamos la tiroides. Vamos a otra glándula que son las suprarrenales. Estas glándulas están ubicadas arriba del riñón, por eso se llama suprarrenal, porque están arriba del riñón. Pero no tiene nada que ver con la función del riñón. Simplemente la ubicación es la que nos dice están arriba del riñón. Esta glándula es un pedazo de tejido que está ubicado arriba del riñón, tiene esta formita, como estamos viendo en la diapositiva, donde vamos a reconocer una parte del medio, que se llama médula suprarrenal, y una parte de afuera, que es corteza suprarrenal. Esta glándula suprarrenal tiene dos partes, médula y corteza, que tampoco tienen demasiado que ver entre ellas. Lo que sí tienen que tener claro, que no tienen nada que ver ni con el riñón, ni con la función del riñón. ¿Quiénes son estas glándulas suprarrenales? Tenemos este tejido que parece un triángulo donde reconocemos entonces médula y corteza. Las hormonas que fabrica corteza suprarrenal no tienen nada que ver con las de médula. ¿Quiénes son las que fabrica corteza? Vamos a reconocer tres grupos. Si le hacemos un corte histológico, miren este cuadradito, sería un corte como este, donde vamos a reconocer las que están más profundas, que sería lo que está por acá, las del medio, que sería lo lilita que está aquí, y las superficiales, que es lo que está arriba o en la cápsula de la corteza de la suprarrenal. ¿Qué fabrica la corteza suprarrenal? En términos generales, los corticoides. ¿Quiénes? Mineralocorticoides, como la aldosterona. Los del medio, los glucocorticoides, es el cortisol, la corticosterona, que son los tan conocidos corticoides que hoy se hacen artificialmente y que se ponen porque es un potente antiinflamatorio. Esos son fabricados por la zona media de la corteza suprarrenal. Y la zona interna fabrican lo que se llaman las hormonas androgénicas. ¿Qué son las hormonas androgénicas? En el caso de la mujer fabrica sus hormonas sexuales en los ovarios. Sin embargo, la testosterona, que es una hormona masculina, las mujeres fabrican en la corteza de la suprarrenal. ¿Qué pasa con esta hormona que es una baja, pequeña, pero es testosterona? ¿Qué pasa cuando la mujer tiene un problema de ovario y no fabrica o no produce una cantidad suficiente de sus propias hormonas sexuales femeninas? Estas hormonas masculinas, que es muy poquito, cobran notoriedad y produce algunos efectos masculinizantes que, digamos, en muchos casos son necesarios tratar. Como por ejemplo, vello o pelitos en la zona de la cara que son bastante molestos. Acné y, bueno, y otros síntomas que son mucho más patológicos y que no tienen que ver ni con la masculinización, sino que son inhibición de la ovulación, una serie de otros factores. Entonces, las glándulas suprarrenales están arriba del riñón y reconocemos dos partes que son histológicamente diferentes y que producen hormonas distintas. Corteza están mineralocorticoides como aldosterona, glucocorticoides en el centro como el cortisol y cortisona, y la zona androgénica en la parte inferior. Miren ustedes, tanto los glucocorticoides, mineralocorticoides y los andrógenos, desde el punto de vista químico, son muy parecidos. ¿Y muy parecidos a quién? ¿Se acuerda alguno? Estos cuatro anillos. Al colesterol. Al colesterol, porque todos son derivados del colesterol. O sea, es el colesterol el necesario para fabricar todo esto. Las células utilizan el colesterol como, digamos, fuente primera para poder fabricarlos. Como precursores, la palabra correcta.
Esta, que es la síntesis de las hormonas esteroideas, que no la tienen que saber, pero es para que ustedes vean cómo a partir del colesterol se puede fabricar 17-hidroxiprogesterona, pues aldosterona, el cortisol, ¿dónde está la progesterona aquí? Bueno, aquí está la testosterona, este es el estradiol, es la hormona femenina, etc. O sea, ven ustedes cómo, aquí está la progesterona. La progesterona también está en el caminito de fabricación de estas hormonas esteroideas. Función, ¿cómo funciona? Esto es importante para que ustedes después hagan un cuadrito y puedan asociarlo y diferenciarlo. Entonces, están las que llegan a la membrana celular y ahí quedan, no pueden pasar. Y están los que sí entran y van al núcleo. Si la membrana de todas las células es una bicapa lipídica, ¿quiénes no pueden atravesar? Los que son químicamente distintos. Si la membrana es una bicapa lipídica, todos los que sean proteicos no van a poder pasar, que es la que hemos visto como la oxitocina, como todas las hormonas proteicas que deben pegarse a un receptor de membrana y con un segundo mensajero generar la función adentro. En cambio, las hormonas estas son esteroideas, lipídicas, sí pueden atravesar. ¿Por qué? Porque son composición química parecida. Entonces, al atravesar la membrana, por difusión simple, se van a unir en el citoplasma de la célula a un receptor, y un receptor específico, por lo tanto, receptor esteroideo. Esa unión, en este caso, produce lo que se llama una dimerización, que ya lo hemos visto en la parte de receptores, se fija el ADN y estimula el efecto, que es, en este caso, una activación de la transcripción. Y eso, digamos, el efecto metabólico que va a funcionar o que tenía que actuar. ¿Qué podemos decir de enfermedades groseras de la producción o de la inhibición de estas hormonas corticoadrenales, como se llama? Por ejemplo, está la enfermedad de Addison, que es hipoglucemiante, hipotermia, es, digamos, dentro de las características que puede producir, porque es la falta o la hipofunción por no tener estas hormonas de la corteza suprarrenal. O hiperfunción, cuando se tiene de más, síndrome de Cushing, hiperglucemia, adiposidad, cara grande, que es un poco los síntomas que pasan cuando uno le dan un corticoide o mucho tiempo corticoide. Son los efectos de la hiperfunción de los corticoides. Se produce una cara hinchada, si es diabético puede hacer un pico de glucemia, etc. Después está lo que se llama el aldosteronismo primario, que es un aumento de la secreción de aldosterona, o puede haber un síndrome adrenogenital, o sea, por ejemplo, una mujer, si por alguna razón tiene estas hormonas masculinas, y es mujer, aumentadas, lo que va a suceder es una virilización de la mujer, por culpa de estas hormonas sexuales masculinas. Y es lo que, en muchos casos, al nacer, se confunde, o ha llegado, hoy ya prácticamente no, porque se tiene mucho más conocimiento y se tienen muchas maneras de poder diferenciarlo. Pero hubo épocas, muchísimos años antes, donde se podía confundir una mujer que era un varón simplemente que tenía un síndrome adrenogenital porque tenía, por ejemplo, un clítoris demasiado aumentado que se confundía con un pene probablemente reducido de tamaño. Y otro es la hiperplasia adrenocortical, que en esa cadenita que hemos visto de síntesis desde el colesterol a hormonas, falla algunas enzimas del medio. Entonces, por falla o bloqueo de algún paso, se acumula alguna de las enzimas anteriores. Y puede generar un aumento y eso genera un desequilibrio hormonal que puede producir, por ejemplo, una masculinización en el caso de que sea un bebé o un feto mujer o femenino. Es muy delicado la falla en las producciones hormonales porque puede producir una serie de factores físicos que generen una confusión y después unos trastornos psicológicos, obviamente, graves. Bueno, esto entonces son las hormonas que fabrica
la glándula que se llama suprarrenal, pero lo que era corteza. Y hemos dicho que adentro hay otro tipo de células que fabrican otro tipo de hormonas que no tienen nada que ver en su función. Esto, que es médula suprarrenal, produce nada más y nada menos que adrenalina y noradrenalina, o también llamado epinefrina y norepinefrina, que son neurotransmisores. Con función, nada que ver. ¿Qué hacen? Aumentan frecuencia cardíaca, aumentan o disminuyen o controlan presión sanguínea, estimulan respiración y dilatan vías respiratorias. También son hiperglucemiantes porque promueven la acción de una enzima que es la fosforilasa. O sea, ven ustedes, la misma glándula, parte distinta, función nada que ver. Ahora vamos al páncreas. Este páncreas para nosotros es muy importante desde esta materia porque lo hemos visto a la diabetes desde distintos lugares, desde el camino metabólico, desde en la interrelación metabólica, todos los factores que hacen que se regule, y ahora desde lo hormonal, a ver qué enzimas participan en esa regulación. ¿Quién es la glándula? Es el páncreas. Si se acuerdan del páncreas, lo hemos visto también cuando hablábamos de digestión, porque el páncreas tiene dos partes. Una que es una glándula de secreción interna, que es justamente la glándula, y la otra parte que es secreción externa o exógena, que era la que vertía su jugo a nivel intestinal para ayudar a la digestión de las grasas. La parte que tiene que ver con la secreción interna o endocrina es la parte de producción hormonal. Tiene distintos tipos de células, alfa, beta, donde nos interesa mucho la producción de células alfa que producen glucagón y las células beta que producen insulina. Estas dos hormonas que produce el páncreas tienen efectos opuestos. Uno actúa para subir la glucemia y el otro actúa para bajar. Entonces, para que ustedes hagan una mnemotecnia y no se equivoquen, al diabético se le da insulina, ¿verdad? Y el diabético que tiene glucosa alta. Entonces, ¿qué hace la insulina? Baja la glucosa. Entonces, cuando por alguna circunstancia, como puede ser que se hayan comido un pedazo de torta o 5 pedazos de torta, nos ha subido mucho el nivel de glucosa, el páncreas va a sintetizar o fabricar insulina para bajarla. Cuando estamos en un ayuno muy largo, no hemos comido en todo el día nada de hidratos de carbono, nuestro páncreas, ¿qué va a hacer? Querer subir esa glucosa. Si uno no ha incorporado en la dieta nada de hidratos de carbono o glucosa, lo que va a hacer el páncreas es sintetizar y liberar glucagón para ir al hígado a estimular lo que es la gluconeogénesis, o sea, fabricar glucosa a partir de compuestos que no son glucídicos. En los dos objetivos es, en uno, subir la sangre, subir la glucosa porque no hay, y en el otro bajarla porque hay demasiada, para restablecer lo que se llama un valor normal de la glucosa en sangre. Y eso es lo que está graficado en este dibujo. ¿Qué pasa cuando el nivel de glucosa es bajo en la sangre y qué pasa cuando el nivel de glucosa es alto? En los dos casos se estimula el páncreas, en uno las células alfa, en el otro las beta, para fabricar glucagón y para fabricar insulina, que en uno van a hacer bajar la glucosa. ¿De qué manera? Incorporándola dentro de la célula. Y en el otro hacerla subir a la glucosa. ¿De qué manera? Estimulando la gluconeogénesis. Objetivo, restablecer niveles normales de glucosa en sangre. Si vemos este cuadrito que es para comparar insulina y glucagón, presten atención a este cuadro porque es importante para asociar conceptos. Es el tipo de preguntas que podemos hacer. Conceptos donde están asociados o a la insulina o al glucagón. Células beta, insulina. Células alfa, glucagón. Órgano que la produce, en los dos casos, es el páncreas. Pero sobre el órgano que actúa, si la insulina hemos dicho que lo que tiene por objetivo es bajarla, va a hacer que la célula
la capte. Entonces, ¿sobre quién actúa? Sobre las células del organismo. Especialmente en cuáles? En las del hígado, tejido muscular, tejido adiposo. En cambio, el glucagón actúa sobre el hígado. Tenemos que hacer gluconeogénesis. ¿Quién hacía? Hígado y músculo. Y en algunos casos, o menos, el adiposo. Mecanismo de acción. Si la insulina lo que tenía que hacer es bajar la glucosa, ¿qué va a promover? Captar la glucosa por las células, indicarle que vayan a ser guardadas, necesitamos bajarla de la sangre, estimula el almacenamiento de esa glucosa como grasa, inhibe la lipólisis, no hay rotura aquí estamos bajando, estamos engordando, promueve el anabolismo proteico y el crecimiento. En cambio, el glucagón, que quiere liberar glucosa a la sangre, va a favorecer la movilización de la glucosa, estimulando ¿qué? La degradación o la descomposición del glucógeno. O, lo que es muy rápido, la gluconeogénesis. Promoviendo ¿qué? Degradación de lípidos, adelgaza, inhibiendo el almacenamiento de los triglicéridos. Los dos se regulan por un feedback negativo y el efecto corporal, en el caso de la insulina, es un almacenamiento de la glucosa en la célula y en el glucagón, liberación de glucosa desde la célula o donde esté guardada hacia la sangre. Metabólicamente, ¿qué sería? Gluconeogénesis, en el caso de la insulina, glucogenogénesis, que va a guardar, y en el caso del glucagón sería glucógenolisis o gluconeogénesis. ¿Qué tipo de patologías genera la falla de la producción de estas hormonas en el páncreas? Es la diabetes. La diabetes tenemos de dos tipos, que es la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2, donde la diferencia más que nada está en la hormona insulina. ¿Por qué? Vamos a ver aquí en el dibujito que sigue. Esto es un funcionamiento normal cuando la insulina actúa bien. Esta es una célula, este amarillo que tenemos en el dibujo. La insulina, que es este cuadradito rojo, se va a unir a su receptor. Al unirse la insulina a su receptor celular, es como que le abre la puerta para que la glucosa entre a la célula. Eso es lo que pasa en una situación fisiológica normal. Se acopla la insulina a su receptor y la glucosa penetra a la célula a través de un aumento de la permeabilización. ¿Qué pasa cuando la insulina, cuando la patología es una diabetes tipo 1? Por alguna circunstancia, el páncreas deja de fabricar insulina. Al no haber insulina, no hay unión con el receptor, que es el estímulo necesario para que entre la glucosa. Entonces, no se aumenta la permeabilidad de la célula y la glucosa no puede entrar. ¿Qué pasa en la diabetes tipo 2? Sí hay insulina, pero es una insulina de mala calidad. Entonces, lo que se cree en realidad es que lo que falla son los receptores y no se puede dar esa unión de la insulina con el receptor. Entonces, tampoco hay una entrada de la glucosa a la célula, pero sí hay un nivel de insulina en sangre, que como no ha habido unión, no se ha gastado, y por lo tanto ese nivel de insulina en sangre va a aumentar. Y se habla de lo que es una insulinoresistencia, que no puede actuar, que es la característica de la diabetes tipo 2. Al aumentar la insulina en la diabetes tipo 2, la insulina produce un estímulo de aumento de la grasa. Por lo tanto, este paciente aumenta de peso. En cambio, en este caso, al no haber insulina, la ausencia de insulina hace que se pierda grasa o esté estimulada la lipólisis. Entonces, este paciente baja de peso. Entonces, si tenemos dos diabéticos, uno gordo y uno flaco, sin duda, el que tiene sobrepeso es una diabetes tipo 2. Siempre hablando de no tratado. Cuando uno medica y está correctamente tratado y hace toda digamos, lo que el médico indica para corregir, se supone que tiene que estar bien. ¿Qué síntomas tiene un diabético no tratado? Tiene mucha sed. Polidipsia se llama.
orina mucho, por esto de compensar la diferencia en la orina de la concentración osmótica, se denomina poliuria, y tiene mucho hambre, polifagia. Cuando no está tratado va a perder peso, va a perder glucosa por orina, y en algunos casos puede haber hasta ausencia de menstruación en las mujeres. Dolor abdominal, fatiga, hormigueo, una serie de síntomas que se van empeorando en la medida en que no está compensado o no está tratado. Este sería el motivo por el cual hay un aumento de la sed y aumento de la frecuencia para orinar. La hiperglucemia, que es en la sangre, va a empezar a eliminarse por orina. Esa eliminación de glucosa en la orina va a acarrear líquido por la mayor concentración de glucosa. Por lo tanto, va a hacer el efecto de orinar mucho, porque ejerce ese efecto osmótico que arrastra agua, aumentando entonces el volumen de la orina. Cuando aumenta la frecuencia para orinar y aumenta la eliminación de orina, al paciente le va a dar sed porque va a querer compensar ese líquido que está perdiendo, y ahí se explica entonces la poliuria y la polidipsia. Bien, hemos terminado con el páncreas. Y ahora vamos a ver cómo hay otros órganos que sin ser ellos una glándula, hemos dicho que la glándula es el que solamente está como función de producir hormonas, sino otros órganos, como por ejemplo el corazón, que tienen algunas células o algunas partes de su estructura que producen hormonas. En el corazón hay un tejido que va a producir lo que se llama el péptido natriurético arterial. ¿Cuál es la función? Esto es lo que va a hacer la liberación, aumenta la producción de orina y la eliminación del sodio. O sea, es un mecanismo para mantener la presión arterial correcta, porque va a reducir la volemia y por lo tanto va a reducir la presión arterial, que es en general lo opuesto a lo que hace el riñón. En el sistema digestivo también tenemos en distintas partes de todo el tubo digestivo algunas células que producen hormonas, como por ejemplo la gastrina. La gastrina es una hormona que produce el estómago, que tiene como función ayudar a secretar más jugo gástrico y a mover o mejorar la motilidad del tubo digestivo. En el intestino delgado está la secretina, que cuando se activa inhibe al estómago, pues supone que la comida ya ha bajado, a la producción de jugo gástrico y estimula, al revés, el cambio de pH, estimula la producción de bicarbonato por parte del páncreas. Y otro ejemplo sería la CCK, que lo que hace es aumentar la contracción de la vesícula, que era la encargada de almacenar la bilis para que pueda ser emulsionada o digerida las grasas a nivel delgado. El riñón también es un órgano que tiene una función específica que hemos dicho que era filtrar la sangre. Pero dentro del riñón, de lo que es el órgano, hay unas células que tienen función hormonal. Y entre las hormonas que producen está la renina y la eritropoyetina. ¿Se acuerdan que el conjunto de células que producían esto se llamaba aparato juxtaglomerular y estaba más o menos entre lo que era esta zona, entre el túbulo contornado proximal? ¿Qué hormonas? La renina. ¿Quién era la renina? Esta catalizaba el cambio o el corte entre la angiotensina y el paso entre angiotensina y angiotensinógeno, que es el estímulo necesario para que le mande una señal para la fabricación de aldosterona. Y la eritropoyetina, que también es producida por el riñón, que es la que estimula la producción de los glóbulos rojos. El timo es otro órgano que tiene capacidad de producción hormonal. Este timo es bastante controvertido porque no se sabe bien la función que tiene un periodo corto de acción,
que es más o menos hasta donde termina la segunda infancia, y produce una hormona que se llama timosina, que es responsable de la maduración de los linfocitos T. Los linfocitos T eran uno de los glóbulos blancos que tienen como función la de defensa, y esa maduración se lograba a través de esta hormona producida por el tipo. Y por último tenemos las gónadas. Las gónadas, hemos dicho que los órganos sexuales del varón y de la mujer van a fabricar lo que son las hormonas esteroideas, donde tenemos que vamos a producir, por ejemplo, progesterona y testosterona. Ellas van a ser responsables del desarrollo, en el caso del embrión, del aparato reproductor y de todas sus glándulas accesorias. Y después de la pubertad, en el caso de la mujer, van a regular los ciclos sexuales femeninos. Y también van a ser responsables de que aparezcan y se mantengan los caracteres sexuales secundarios en cada uno de los sexos. El testículo es una glándula que va a tener como función fabricar una hormona, que en este caso es la testosterona. Ahí tenemos la fórmula química de lo que es la testosterona, también era un esteroide que tenía estos 4 ciclos y cuya función es los caracteres sexuales masculinos, y estaban producidas por las células de Leydig que están en el testículo. Y antes del nacimiento van a ser responsables de la formación, especialmente de las gónadas masculinas. Esto a título ilustrativo nada más para que vean cómo es el camino de biosíntesis de la testosterona. Uno, que se fabrica a nivel del colesterol. Y después que había 2 caminos. Era el camino que pasaba por la progesterona, por acá, colesterol, progesterona, hasta la producción de la testosterona. Y la otra vía, que era a través de la dehidroepiandrosterona, que sería este más cortito, y que también se puede producir testosterona. El mecanismo de acción, como hemos dicho que son esteroideos, atraviesan la membrana, van al citoplasma, se unen de a 2, se dimeriza, recién se une al receptor del núcleo y regula la expresión. Funciones de la testosterona. Desarrollo de órganos de reproducción, como que ya lo hemos dicho, sería como un resumen, y caracteres sexuales secundarios. Pero lo que sí es importante es qué efectos metabólicos genera. Si sabemos que la testosterona lo que va a hacer es desarrollar los órganos de la reproducción, las glándulas accesorias, como puede ser, por ejemplo, la próstata, o las mamas en el caso de la mujer, imagínense que para producir o generar todo esto, ¿qué efecto hay? Primero, anabólico, síntesis de proteínas, retención de nitrógeno y aumento de la masa muscular. Ustedes habrán escuchado más de una vez que los que hacen fisicoculturismo necesitan aumentar la masa muscular, y una de las maneras es tomando testosterona o anabólicos, que son análogos de la testosterona, porque el objetivo, o sea, la función natural, es esto de aumentar la masa muscular. Y si uno ingiere dosis muy alta, esto va a estar exacerbado, por lo tanto tienen ese objetivo. Y en analogía, consecuencia también es de disminuir la proporción de líquido que haya, y por lo tanto la retención de sodio, potasio, fósforo, todos los iones. Eso va a ser a nivel muscular. Y en el hígado y en el riñón tiene también efectos anabólicos en la síntesis de proteína, aunque se nota mucho menos que en el caso del músculo. Y por otro lado, estimula la eritropoyetina, o sea, la producción de sangre. Por eso se ve que la gente que toma testosterona aumenta mucho el valor del hematocrito, que era la manera, ¿se acuerdan?, de calificar o cuantificar cuántos glóbulos rojos hay. En el caso de los ovarios, es lo análogo en la mujer, también son hormonas esteroideas, vemos los dibujitos con los 4 ciclos, donde tenemos las que se llaman, algunas tienen función para estimular el folículo, que son las estrogénicas o foliculares, las que actúan sobre el cuerpo lúteo, que es lo que queda una vez que ha ovulado, el saco,
que es, por ejemplo, la progesterona, se llaman progestacionales, o las que androgénicas, en el caso de la mujer, que eran fabricadas por la corteza suprarrenal. Y también estas serían esteroideas, pero también hay algunas de menor actividad, de menor concentración, pero que son peptídicas, como por ejemplo la relaxina, activina y inhibina, que son producidas también por los ovarios con funciones importantes, aunque no tan, digamos, de magnitud interesante, importantes como son las esteroideas. Por ejemplo, el estrógeno. ¿Quién es el estrógeno? El estrógeno es la que estructuralmente tiene esta forma, 4 nichos aromáticos, y responsable de mantener o de generar el ciclo menstrual. La progesterona, miren también la estructura tan parecida, también se produce, hemos dicho, en la placenta, al final del embarazo, y los andrógenos, testosterona en el caso femenino, androstenodiona, que es la otra hormona masculinizante en la femenina. ¿Qué características tienen las hormonas del ovario? Que eran progesterona, son, si nos acordamos de lo que es la síntesis de la testosterona, vamos a ver que son compuestos intermedios en la síntesis de los estrógenos, en este caso, que era estimulada, hemos dicho, por la FSH y el LH. Otra característica es que circulan unidos a proteínas, que eran las proteínas fijadoras, parecido a lo que le pasaba también a las hormonas tiroideas. El mecanismo de acción, comunes en todas las esteroideas, tienen receptores intracelulares ubicados cerca del núcleo, y la asociación, primero había una dimerización y modulaba la acción de la transcripción del ADN. ¿Qué efectos o qué acciones ejercían los estrógenos sobre los órganos genitales? Desarrollo, especialmente en la parte embrionaria, de ovarios, de trompas, de la vagina, del útero, etc. Preparan todos los meses la mucosa para la progesterona, donde estimulaba el desarrollo del endometrio, como preparándolo para un embarazo, y si no había un embarazo se descamaba y producía la menstruación. Eso desde el efecto sobre los órganos. Y sobre el metabolismo, sintetizan, o sea, son anabólicos, aumentan la captación de agua, se oponen al efecto de la insulina porque disminuyen su tolerancia a la glucosa y van a reducir la concentración de colesterol en el plasma. Por eso ustedes pueden haber escuchado más de una vez, la mujer menopáusica, al tener baja o nula la cantidad de estrógeno, está mucho más susceptible a tener valores de colesterol alto y por lo tanto aumenta esta hormona los niveles de HDL, que era el colesterol bueno. Entonces, las hormonas femeninas protegen de los infartos y de todo lo que son la arteriosclerosis. La progesterona, que es la otra hormona femenina, va a tener también efectos sobre los órganos y sobre el metabolismo. En los órganos va a aparecer en la segunda mitad del ciclo, después de la ovulación, favoreciendo el crecimiento de ese endometrio, preparándolo para la llegada del embrión. Va a ser responsable del aumento de la temperatura en la segunda mitad del ciclo y regula justamente esta producción del hipotálamo. Y esta progesterona es el componente importante del anticonceptivo, porque como esta hormona aparece después de la ovulación, si la damos desde el comienzo, inhibe, y por lo tanto no puede haber ovulación y no puede haber embarazo. Entonces, desde el punto de vista metabólico, va a ser mucho más parecido a los glucocorticoides, pero con menor intensidad. Y también tiene un efecto competitivo con la aldosterona a nivel renal. Este ciclo menstrual no lo vemos aquí, simplemente para que ustedes vean que los niveles de cada una de las hormonas, cada una de las líneas estas de colores, va cambiando durante el ciclo. Por ejemplo, esta azul es la LH, que hace un pico aproximadamente 24 o 36 horas antes del día de la ovulación.
el verde, que es el estrógeno, también hace 2 picos, uno alrededor de la ovulación y otro en la segunda mitad. Y la progesterona, que ¿dónde estaría aquí? En la amarilla, ven que viene bajito, casi nada, y hace pico en la segunda mitad. Todo esto tiene una regulación casi exacta, milimétrica, como de relojería, se dice de que tiene tantos pasos que se tienen que dar para que la ovulación suceda. Y pensar que esto se da naturalmente, todos los ciclos, son autorreguladas con las mismas hormonas que funcionan perfectamente. O sea, cuando uno realmente no puede quedar embarazada y empiezan a estudiarlo, es cuando se dan cuenta qué mágico que es todo este sistema, todo nuestro organismo, que tiene tanta perfección en estos niveles de autorregulación para que se dé, en este caso, como producto final la ovulación y que se pueda producir un embarazo. Estas son algunas de las hormonas que hemos dicho peptídicas, de origen proteico, que fabrica el ovario. Por ejemplo, ¿qué función cumple la relaxina? Motilidad del útero. La inhibina inhibe sobre la hipófisis para que frene la producción de FSH. Activina, efecto opuesto, estimula selectivamente el FSH. Folistatina inhibe a la activina, o sea, se autorregulan entre ellas. Estas son hormonas de menor importancia, pero que actúan a nivel de ovario. ¿Qué nos queda como última glándula? Y ya descansamos, y es la paratiroides. La paratiroides es una hormona que está al lado de la tiroides, por eso se llama paratiroides. Para es un prefijo que quiere decir al costado. La paratiroides es una hormona, una glándula que fabrica especialmente 2 hormonas. La paratormona y la calcitonina. La paratormona es hipercalcemiante, o sea, tiene como objetivo subir el calcio. Y la calcitonina tiene como objetivo bajar el nivel del calcio. O sea, son opuestas. Volvamos a la paratormona. La paratormona, si tiene que disminuir el calcio, por alguna razón, si aumentan los niveles de calcio en sangre, el objetivo de la hormona, si por alguna razón baja, como puede ser baja ingesta o mala absorción, distintos motivos, se activa la paratormona para producir este aumento a nivel sanguíneo. Los niveles de calcio tienen que estar siempre en un nivel crítico y perfecto. Para que ese nivel de calcio se alcance, el organismo va a utilizar los mecanismos que sea para poder equilibrar. Cuando nos baja, ¿por qué? Porque es muy sensible el organismo al cambio de calcio. Hay muchos de los fenómenos o de los procesos que no van a poder andar bien, desde la contracción muscular, el corazón, etc. Entonces, el organismo, cuando baja el calcio, reacciona rápidamente. ¿Quién reacciona? Las paratiroides, liberando hormona paratiroidea. ¿Qué haciendo? Aumentando el calcio. Si nosotros en nuestra ingesta tenemos poco calcio, por ejemplo, no nos gusta la leche, no consumimos, no teníamos buena producción o buena reserva de calcio, o tenemos un problema a nivel intestinal, que a pesar de que la consumimos, no la absorbe, por lo tanto no ingresa a nuestro organismo. ¿De dónde va a sacar el calcio el organismo? ¿De dónde encuentra? ¿De dónde tenemos el mayor disponibilidad rápida? De los dientes. ¿En dónde se ve mucho esta deficiencia de calcio en las embarazadas? La mujer embarazada está fabricando hueso, por lo tanto la demanda de calcio es alta. Si nosotros no ingerimos una suficiente cantidad, ese bebé va a tratar de utilizar para su producción, para su formación, el calcio que encuentre. Entonces le va a tomar de donde lo disponga. Lo primero van a ser los dientes. Por eso es tan común que en una madre poco o mal alimentada tenga caries durante el embarazo. ¿De qué otra manera
lo va a ir a tomar de los huesos. Por eso, a determinada altura, con una baja ingesta de calcio, es muy común que haya osteoporosis. Vayamos a la otra función de la paratiroides. Aquí tenemos como el resumen. Por alguna situación baja el calcio, va a tomar del hueso. ¿Cómo? Rompiéndolo, osteólisis. Si el funcionamiento de la reparación funciona bien, va a haber una actividad de los osteoclastos para disponer después de la osteólisis, el osteoclasto produce la resorción ósea. Otra manera de compensar ese calcio es aumentando la reabsorción a nivel renal. Y la otra, con la vitamina D, aumentando esa absorción, pero a nivel intestinal. Objetivo, aumentar el calcio plasmático. Estos son tres mecanismos fisiológicos si la disponibilidad de calcio es buena. Entonces, ¿qué pasa cuando la paratiroides no funciona bien? Se llama bajo paratiroidismo. Va a haber una disminución del calcio y un aumento del fosfatemio, del fósforo en sangre. ¿Qué síntomas va a haber? Pérdida de sensibilidad en los dedos de la mano, mucho calambre, reducción de la contractibilidad del músculo del corazón. Cuando haya aumento de la paratiroides, puede ser a nivel primario un tumor, aumenta los niveles del calcio, puede haber precipitados, o sea, cálculos de calcio a nivel intestinal, o que pierda calcio los huesos, se llama desmineralización del hueso. Y disminuye la excitabilidad neuromuscular. Acuérdense que se necesita una despolarización por entrada del calcio a nivel de la unión del músculo con el nervio. Y la otra hormona, el último de la clase, que fabrica la paratiroides, es la calcitonina, que tiene el efecto opuesto, bajar el calcio cuando los niveles son altos. Entonces, lo que va a nivel del hueso, ¿qué función va a hacer? Osteoblástica. Producir, fabricar, aumentando la permeabilidad para un bombeo del calcio hacia adentro, hacia el hueso. Reabsorbiendo el calcio, reabsorbiendo el fosfato para producir o aumentar la excreción urinaria de calcio. O sea que si sobra calcio en sangre, lo que va a estimular es su eliminación. No solo a través del riñón, o sea de la orina, sino también a través de las secreciones del intestino. Final. ¿Alguna pregunta? No. Muchas gracias. Ha estado muy claro, muy ameno. Da gusto ver esto. Bueno, me alegro, Héctor. Nosotros nos vemos directamente el sábado en el parcial. Haga pregunta fácil, así como explicado hoy de lindo. Seguro que sí. Nos vemos ya para finalizar, creo que nuestras clases del año. Gracias, licenciado. Profe. Doctor. Nos vemos el sábado. Hasta luego. Nos vemos, profe, gracias.